amigos de la Jornada Morelos. Ahora nos encontremos en el Senado con Emilio Álvarez y Casa. Gracias por recibirnos, senador. Mario, de alegría. Un saludo a la gente de la Jornada Morelos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Pues evidentemente una persona con pasión por los derechos humanos, entregado a la causa, eso es definitivo. Compartamos o no puntos de vista, es así. Lo que se aprecia en tu caso es que la convicción, la pasión, reitero, es tuya. Una pregunta que a mí se me ocurre teniendo esta oportunidad: ¿la democracia es un derecho humano? Empieza a ser. Empieza a ser. Empieza a ser. Yo partiría de la idea de entender que los derechos humanos son una construcción social y tienen detrás una progresividad. No es que tú caminas por la vereda y de repente te encuentras un árbol de limones, claro, y en medio de los limones aparece el derecho a la vivienda, ¿no? Y más adelante te encuentras un árbol o un arbusto y tiene papayas o tiene lo que tú quieras. Y entre la papaya está el derecho a la educación o la democracia. En realidad hemos venido como sociedad, como colectivos, luchando por eso. Y los derechos que tenemos como tales son producto de mucha lucha, de mucho esfuerzo, de mucha exigencia. La democracia es así. Es un continuo de entender un fenómeno de cómo se toman decisiones, de cómo se ejerce el poder y cuáles son los mínimos en la relación gobernantes-gobernados. Ahí hemos ido construyendo un consenso para entender que la democracia no solo es una forma de gobierno, sino es un régimen para el ejercicio de los derechos de todas y todos. Cuando te digo estamos transitando hacia ello, es porque todavía hay una parte muy importante de la población, o en México mismo, Morelos, que la democracia acaba siendo una cosa muy vacía, pues porque no comen, porque tienen miedo, porque se enferman y mueren de enfermedades curables, porque hay niñas que por el solo hecho de ser niñas las venden. Tiene una realidad donde la democracia les dice poco, porque se queda en un sistema electoral o se queda en un sistema donde hay participación de algunos y marginación de otros y otras. Por eso te diría, vamos avanzando hacia allá. El consenso internacional ha ido cada vez avanzando más en eso. Incluso ya hasta instrumentos internacionales. En el sistema interamericano hay un documento muy valioso que se llama la Carta Democrática Interamericana, okay, que establece ese principio, la democracia como forma de gobierno y forma de vida. Y en Naciones Unidas, ya en el sistema universal, hay algunas referencias en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De manera que vamos evolucionando como sociedad hacia ese horizonte, pero casi la mitad de la humanidad no está en ese piso. La mitad de la humanidad. China, de saque, ¿no? La cosa que hay, la democracia, y tienes un conjunto de países en Asia, en África, y próximos a un concepto muy elemental de democracia, en Rusia, otros lugares, que entonces la mitad de la humanidad no tiene ese horizonte, por crudo que sea, ¿no? Sí, claro, durísimo, durísimo. No habiendo esa posibilidad siquiera, entonces pareciera que estás condenado a vivir siempre de la misma manera, y más que un derecho humano es tu derecho a vivir como tú quieres y querer vivir, lamentablemente, en condiciones muchas veces deplorables, ¿no? Fíjate que hay como un dilema, ¿no? Complejo. La discusión de la democracia pasa esencialmente sobre el poder. Lo que está detrás en este debate es cómo se toman decisiones y cómo se usan los recursos, para decirlo en cortas y breves. Sí, muy contundente. Tú puedes decirlo más elaboradamente, por supuesto, pero la discusión de cómo construimos un régimen donde más personas participen en la toma de decisiones y el uso de recursos tenga un sentido más colectivo es lo que ha animado el proceso evolutivo para tratar de limitar el uso del poder. Desde el absolutismo, déjame decirlo con esta idea de el Estado soy yo, ¿no? Sí, claro. L'État c'est moi, ¿no? Sí, y el Estado, y cómo, o la versión mexicana de eso es, ¿qué horas son? Las que usted quiera, señor presidente. Esa es la versión mexicana del L'État c'est moi, ¿no? ¿no? En nuestros códigos, ¿no? Claro, códigos, claro. Pero a final de cuentas, lo que ha venido pasando es que hay una eterna batalla, y va a seguir siendo, para que podamos ejercer los derechos que además
en muchos casos no son reconocidos como tales. Por ejemplo, hoy hay muchas jóvenes en Cuernavaca, en Cuautla, en algún lugar de Morelos, que dan por hecho que tener una INE es importante. Pero eventualmente yo tengo hijas más o menos jóvenes, están en la universidad, Ya. y para ellas y sus amigas la INE es como la licencia de las antropólogas, ¿no? Es para ir de antro en antro, ¿no? Sí. Son las que ejercen la antropología de campo, ¿no? Sí, claro. Pero Claro. es más como una identificación. Pero para mi abuela fue una aspiración, porque ella no podía votar. Apenas hace 60 años, las mujeres pueden votar en este país. Sí, claro. Las nuevas generaciones caminan sobre esa avenida. Entonces, el fenómeno de conquistar derechos que te niega la realidad de las construcciones sociales se traslada en luchas que luego se convierten como en basamentos establecidos. Hoy estamos dando nuevas batallas, por ejemplo, el derecho al agua, ¿no? Te garantizo que antes eso ni se pensaba. No era un... Hoy estamos pensando el derecho al acceso a Internet, ¿no? Porque hoy pagas impuestos solo por Internet, ¿no? Y entonces la gente se está preguntando, bueno, entonces que el Estado garantice. Yo te puedo asegurar que tú y yo fuimos a la escuela sin tener ni idea de lo que era eso. De manera que hay dos componentes. Un componente que es esta cosa de ir peleando contra lo establecido, que son a veces barreras invisibles, pero muy presentes. El machismo, el sexismo, la homofobia, la desigualdad económica, el color de la piel, que niegan el ejercicio de derechos y que hay muchos actores que no aceptan esa injusticia. Por ejemplo, el feminismo sí se explica, ¿no? La lucha contra una sociedad patriarcal machista. Y por otro lado, hay conquistas realizadas que se convierten en mínimos. Es cierto, sí, totalmente de acuerdo. De manera que van a venir nuevos derechos. Los derechos que tengan nuestros nietos van a obedecer a las nuevas luchas. Y eso es una pregunta que toca hacerse, ¿no?, a los jóvenes allá en Morelos. ¿Cuáles son sus nuevas batallas? ¿Y podrán precisarlo siquiera? Yo creo que van a tener que optar por ellas. La preocupación que tuvo mi generación sobre el tema de la pobreza y la justicia social no tiene correlato en las nuevas generaciones. Yo veo mucho más preocupación por el medio ambiente, por ejemplo. Ah, cierto. ¿No? Esta chiquita sueca que está haciendo todo un fenómeno, ¿no?, y que ha sido retomada por los chavos. La preocupación de las nuevas generaciones tiene otras formas de relación. No digo mejores o peores, digo son otras formas de relación. Otro momento. ¿No? Es otros códigos. Y ahí van a tener que escoger sus nuevas batallas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serán los nuevos derechos a construir? Te pregunto entonces, si interesante la secuencia de lo que estamos hablando, en esta cuarta transformación, ¿será ese momento? Pensábamos, piensan muchos, otros tal vez decepcionados. ¿Tú cómo sientes, y más siendo parte del Senado? Mira, yo no soy de las personas que se ascribe a la cuarta transformación. En su caso, lo veré como resultado, no como decreto. Okay. ¿No? Yo no creo que cuando los hermanos Cerdán se levantaron en armas, estaban claros de que estaban haciendo lo que luego llamamos la Revolución Mexicana. Y yo no creo que cuando se hizo el fenómeno de la resistencia en Dolores Hidalgo, todos los que participaron ahí decían, ya empezó la independencia mexicana, compañeros, ya sí, estamos. Qué buen punto, qué buen punto. Yo creo que es cierto. La interpretación que da el tiempo de las cosas. Hoy decimos que la Revolución Mexicana decía, no, pues mira, Cananea, Río Blanco, el Plan de San Luis, y todo ese momento se llamó Revolución Mexicana. Sí, pero fue la construcción e interpretación de ese suceso. Yo entonces no me ascribo a una transformación por decreto. En su caso veremos si es que el tiempo le da esa condición y situación. ¿Y en qué será entonces una transformación? Será en la condición de ver si el término de relación cambió, en términos de los resultados ofrecidos llegaron, y en términos principalmente
de si logramos avanzar en una construcción donde la vigencia de los derechos para todas y todos sea una auténtica democracia. De manera que entiendo, por supuesto, como aspiración, como proyecto político, como oferta política, además es súper atractiva, ¿no? Sí, es súper atractiva, es muy potente. Es decir, yo soy parte de eso, sí, yo soy parte de ese cambio. Yo quiero hacer un nuevo momento histórico, eso es innegable, ¿no? Como construcción comunicativa y momentum político, eso es gran idea. Yo no me siento adscrito a eso. ¿Cuál es entonces mi papel? Incluso aquí en el Senado, ¿no? Yo soy senador por la Ciudad de México, sí, claro. Y llegué por una iniciativa que se llama la Iniciativa Ahora. Es un grupo de personas que no nos sentimos representados en ninguna fuerza política. Quisimos intentar varias fórmulas, una de ellas las candidaturas independientes en el 17, y vimos lo que pasó en el Estado de México y Coahuila, las elecciones intermedias, que nos arrolló el plan, ¿no? Como un tráiler sin frenos, sí, nos pasó por encima porque vimos un aparato de Estado sin precedentes que para el diagnóstico de algunos de nosotros nos regresaba a fenómenos como el 88. ¿No? Que en Coahuila, por ejemplo, se cayó el sistema y cuando regresó ya ganaba el que iba perdiendo, ¿no? En el Estado de México una cosa escandalosísima de uso de recursos públicos sin precedente, y nos cambió el diagnóstico y decidimos cambiar la ruta para no ser funcionales al PRI en el contexto de PRI gobierno, y empezamos un proceso de diálogo político tanto con Morena como con el Frente, y no tuvimos eco en Morena, ¿no? Pedimos un diálogo público con base en una agenda con Andrés Manuel, que no quiso, y por su parte el Frente no solo aceptó el diálogo, sino generó un mecanismo de aceptar una alianza electoral parlamentaria de gobierno. Y así fue como entonces llegamos al Frente. Yo corrí como un candidato externo en la fórmula del Senado de la Ciudad de México, y en cumplimiento de ese acuerdo, cuando llegué al Senado, me declaré independiente. En la Cámara de Diputados pensamos armar un grupo, no nos dieron los números, solo tenemos 2 diputados, una diputada, Lucía Riojas, acá, una feminista lesbiana que tiene claramente esa agenda, y Carlos Morales de Chiapas. De manera que acá, de los 128 senadores, yo soy el único independiente. Estoy en la Comisión de Derechos Humanos, porque ha sido parte del trabajo de mi vida, sí. Y lo que quiero es, déjame decírtelo un poquito en una perspectiva, que no vuelva a pasar lo que nos pasó en el 2000. En el 2000 como país tuvimos un momento de alternancia, de mucha esperanza, de mucha ilusión. Sí, todos. Ay, Dios mío, ¿no? Me acuerdo y me duele. Sí, no todos, yo creo. No, porque todos. Fue una gran frustración. Sí, frustración. Una gran frustración. Sí, yo no quiero que pase eso otra vez. De manera que yo seré el grupo de actores que vamos a exigir que se cumpla lo que se ofreció. Bajo 3 reglas. Primero, con la responsabilidad de Estado. Segunda, yo le voy a exigir a Morena lo que Morena exigió como oposición. Y tercero, les voy a exigir que cumplan lo que ofrecieron. En seguridad, en instituciones, en salud, en educación, porque ya son gobierno. Claro, ¿no? Claro, es la otra parte. Ya son gobierno. Y no me es suficiente que me digan, es que nos dejaron un tiradero. Eventualmente, como ese tiradero existía, ganaron. Razón de eso. Ahora van a ser medidos con la misma regla. Te lo pongo en seguridad. Se le llevaba la cuenta de cuántos muertos llevaban Calderón y Peña. Le vamos a llevar la cuenta a Andrés. Por cierto, es muy mala, ¿eh? Sí, no este año es el más violento de la historia. Es más violento incluso que el 18, que fue el más violento. Le vamos a llevar la cuenta de periodistas y defensores de derechos humanos asesinados, o dirigentes, como pasó en Morelos ya, ¿no? En el tema de este joven del movimiento de la termoeléctrica, ¿no? Porque es una responsabilidad de Estado. No quiere decir que sean los criminales, pero sí son responsables de Estado y tienen que hacerse cargo de eso. Esa responsabilidad tiene correlatos y corresponsabilidades. En Morelos claramente está el gobernador Blanco y tiene que hacerse cargo de lo que significa una responsabilidad de Estado. De manera que yo voy a ser de ese tipo de actores que cuando vea que hay un avance en derechos o en libertades, yo voy a acompañar a Morena sin problema.
Yo no apuesto al fracaso de López Obrador, ni de Blanco ni de quien sea. No comparto muchas opiniones de ellos. Yo, si hubiera vivido en Morelos, yo no hubiera votado por Blanco. Así de saque, ¿verdad? No me parece que tenga las características de política pública que requiere un estado como Morelos. La gente votó por él, me hago cargo, se respeta, pero entonces tienen que asumir esa responsabilidad. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que desde el Senado, si yo veo que hay algo que significa avance de democracia, de derechos y libertades, voy a acompañar. Ahora, si veo riesgos, como cuando la Guardia Nacional, voy a hacer todo lo que en mi margen, en las capacidades legales y pacíficas estén, para hacer saber que estoy en contra. Claro. Lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, ahora mismo que nombran a María Candelaria para el tema de feminicidios, ¿crees que tiene perspectiva? ¿Son acciones congruentes con un plan de cuidado, de cercanía, de apoyo a la ciudadanía? Yo veo claroscuros. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas tiene ahora una nueva titular. Carla Quintana, la conozco bien. Ella era abogada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando yo era secretario ejecutivo. Ah, mira. ¿No? Okay. Es una mujer capaz, no cabe duda. Tendrá el dilema de la empatía con las víctimas. Ella pasó por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, era la directora jurídica y no tuvo un buen aproximamiento con muchos colectivos. Va a tener que trabajar mucho más en temas de empatía, ¿no? Y también va a tener el dilema de detonar una política pública. Mira, es importante darle perspectiva a las cosas. Por favor. El número de personas desaparecidas en México, en los registros oficiales, que todos sabemos que eso es mucho menos a lo que sucede, se estima en más de 40,000. Cuando la dictadura argentina hubo 30,000. Lo que se espera entonces es que se detone la capacidad del Estado en desarrollar una política pública para ese fenómeno y significa entonces qué hacemos antes de las desapariciones, qué hacemos inmediatamente cuando se presentan y qué hacemos después. Yo no estoy viendo de inicio el tamaño de empresa, de proyecto que eso requiere. No lo estoy viendo, honestamente, ¿no? Comprendo. Y eso me genera... Vamos a... Sí, por favor. Perdón. Sí, por favor. Si quieren, regresamos al tema. Sí, continuamos. Sí, continuamos. Ya. Yo no estoy viendo la acción... La estructura, el perfil de la gente. El tamaño del desafío. Sí, es, ¿no? Es enorme. Le recortaron recursos a la Comisión Nacional de 478 millones a 400 millones. Y lo que se hubiera esperado es que hubiera muchísimo más recursos. En la Estrategia Nacional de Búsqueda no hay, en la Estrategia Nacional de Seguridad no se desarrolla qué se va a hacer con ese tipo de delitos. Me hago cargo, Mario, que es temprano para víspera. Van unos cuantos meses. Pero también en estas primeras reacciones tú puedes tener una aproximación inicial. Sí, ¿no? Claro, y más enterado como tú. Morelos es un estado donde lamentabilísimamente el tema de las desapariciones ha sido dramático. Morelos es un estado donde las fosas colectivas arrollaron la agenda pública y eventualmente fueron parte de la desastre electoral del gobierno de Graco. Las fosas de Tetelcingo, sí, para ponerte el ejemplo. Sí, ¿no? Muy puntual. Fue un antes y un después, ¿no? Ese hecho aceleró la erosión de la confianza en un gobierno como el de Graco Ramírez. Porque descubrimos que la Procuraduría enterraba cuerpos como los narcos. Lo mismo. ¿No? Entonces luego surgió la pregunta, ¿quién le enseñó a quién? Y fue muy, muy dramático, porque en lugar de acompañar eso, se dedicaron a atacar a las víctimas. Es cierto, es cierto. ¿No?
Fue muy... En lugar de ser un ejemplo, un caso paradigmático, lo que estaba haciendo la universidad en esa materia, se convirtió en un tema de una guerra del gobierno del Estado con la universidad. A mí me hubiera encantado que el modelo de la Autónoma de Morelos se replicara, donde el programa de inserción, de acompañamiento social de una universidad fuera para atender esas realidades. ¿Cuántas cosas más hay en Morelos? ¿Cuántas víctimas desatendidas hay en Morelos? No, sí, claro. ¿Cuántas vidas truncadas que el padre de familia desapareció y sus hijos o los sobrevivientes no tienen recursos? ¿Dónde está el tamaño de la acción que responda a ese desafío? Yo honestamente no lo estoy viendo. Pongo la pausa del tiempo tan breve que va de gobierno. Claro. Para ser ponderado en el comentario, por favor, ¿no? Claro, siempre. Para ser un poco, ¿no? Justos, ¿no? Claro. Pero las primeras señales no las veo. Estoy muy claro, estoy muy consciente de que tiene una narrativa potente de derechos humanos este gobierno. Estoy muy claro, estoy muy consciente que han dicho, mira, no va a haber desapariciones, no va a haber tortura. Todo eso no es menor, no es menor, ¿no? Es una cosa muy importante, pero no es suficiente. Y yo estuve en el Palacio Nacional cuando se instaló de nuevo la Comisión Nacional de Búsqueda. Y fue interesante la reacción de las víctimas. Yo me aproximé a varias de ellas, incluso algunas de Morelos, y me decían, es que estas cosas ya las oímos. Buenas voluntades ya las hemos oído. Y no queremos buenas voluntades. Queremos recursos, queremos respuestas, queremos acción, ¿no? Hay gente que lleva 10 años. Cuando estuvimos en Cuernavaca, cuando asesinaron al hijo de Javier Sicilia, y brotó toda esta cosa de las víctimas de manera tan fuerte, que en realidad fue como un alarido de toda la República, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y sigue pasando. No han parado. Claro. Híjole, qué situación. Pero, por ejemplo, tu posición solo contra el mundo, por decirlo de una manera un poco de parodia tal vez, pero un poco cierta también, nos va a permitir tener expectativas que los derechos humanos de alguna forma tengan algún tipo de trascendencia y no sea escuchar de otras voces lo mismo. Mira, una amiga, esta joven diputada, Lucía, que está en la iniciativa ahora en la Cámara de Diputados, decía, si hemos logrado hacernos escuchar con menos, con esto mucho más. ¿No? Para nosotros, yo estoy muy acostumbrado a hacer una lucha social con pocos recursos, con pocas condiciones, con pocos elementos, con los regímenes encima, ¿no? Tener esta plataforma es una grande oportunidad. Claro. Y se pueden darle mucho sentido si va más allá de ti. O sea, yo me entiendo como un senador que tiende puentes con actores de la sociedad civil para que vengan al Senado. Yo me entiendo como una voz o una persona que ayuda a dar voz a las víctimas. Por ejemplo, esta semana vino una familia cuyo hijo fue asesinado en Nuevo León y no lo están atendiendo a la familia debidamente. Entonces, mi tema fue que ellos hablaran. Entonces, hazte cuenta que mi grupo parlamentario son los actores civiles. Entonces estoy muy fuerte. No, claro, la realidad. A la hora del pleno soy yo solo, y si quiero incidir, tengo que platicar con las fuerzas políticas y presento, por ejemplo, un punto de acuerdo y voy acompañado, a veces voy solo, pero a veces voy con 20 senadores, senadoras, porque hay una cosa que va más allá de mí. Hay algunas circunstancias que no importa tanto la votación, sino importa tanto la posición. Ayer se votó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 4 fuimos en contra. Se aprobó, pero los elementos que pusimos en la discusión pública se van a convertir en una agenda de seguimiento, ¿no? No me importa tanto cuánto estar como ser el único senador independiente, sino como que yo sirva como un puente para que la gente entre al Senado de sociedad civil, de actores colectivos, de víctimas, de actores que no tienen espacio acá. Comprendo.
porque entonces eso te permite darle sentido. Así pasó cuando estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, así pasó cuando estuve en la Comisión de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México. Es decir, hay sujetos sociales que tienen una fuerza, un espacio, una lucha, y yo apuesto a convertirme en un aliado de ellos. Claro. Y eso entonces te da mucha potencia. Bueno, claro, tener de viva voz y vamos, es un tema complejo porque no quisiéramos lamentablemente que estar defendiendo. Sí, ¿no? lo ideal sería que no, ¿verdad? Claro, pero teniendo las circunstancias en las que vivimos, obviamente. En lo que llegamos a ese nivel de civilidad. Exactamente. ¿No? Tenerte a ti me parece que es una oportunidad de escucharte, nos da mucho mayor cercanía a la gente de Morelos, de lo que una persona como tú propone, actúa. Repito, puntos de vista habrá muchos, ¿no? Sí. Pero cuando hay, en tu caso, congruencia, defiendes tus puntos y tienes claro hacia dónde vas, eso crea un ambiente mucho más democrático, y democracia terminará por ser también, estoy cierto, parte fundamental de los derechos humanos de cualquier sociedad. Absolutamente. Mira, y eso es así. Hay como este momento es fascinante, ¿no? Porque sí nos estamos repensando muchas cosas. Y sí nos estamos repensando temas que no nos gustan. Y eso está muy bien, Mario. El tema, por ejemplo, de la nueva generación de jóvenes, con el Me Too y con todo el tema de la exclusión del acoso sexual y el acoso laboral. Qué importante que esa agenda esté en la vida pública, ¿no? Yo comentaba hace poco con un amigo, ¿no? Su hija va en la prepa 5, en la UNAM, y cerraron la prepa porque un maestro había sido denunciado por un tema de acoso. Sí, recuerdo, claro, cómo no. Y fue un escándalo. Sí. Y yo le decía, mira, qué interesante. Cuando yo estuve en el CCH Sur, cerramos el CCH porque entonces por un tema de solidaridad con el UNAM. Ah, ok. En la vida del mundo mundial se nos hubiera ocurrido cerrar el tema del CCH por un asunto de acoso. No lo teníamos como agenda. No porque no fuéramos sensibles en la injusticia del hecho, sino porque no estamos aproximados al entendimiento del fenómeno como hoy están las jóvenes. Exactamente. Y ese fenómeno me parece como una nueva expresión. Y que dices, qué bien, ¿no? O habrá, por supuesto, toda esta cosa de gobiernos más austeros. Qué bueno, ¿no? Que se gaste menos, que haya menos privilegios, está muy bien. Hay cosas que igual y no nos gustan del todo, ¿no? Que si no hay consulta previa, verdadera y auténtica para los macroproyectos como la termoeléctrica de Morelos, ¿no? Que Andrés dijo una cosa en campaña y ahora como gobierno hace otra cosa. Sí, una contradicción. ¿No? Es así. Eso sí. Pues habrá gente que lo quiera justificar, pero el hecho es el hecho, ¿no? Hay un enorme debate público sobre eso. Entonces, ese tipo de fenómenos van a formar parte de la agenda pública de México y de Morelos en particular. Morelos tiene esta característica de ser un estado con una identidad súper fuerte, pero además como microidentidades, ¿no? Sí, claro, por regiones. Por regiones, ¿no? Por municipios, por identidades, pero a la vez como un lugar que ha sido siempre escenario de grandes momentos de la vida nacional. Sí, muchos. No deja de haber siempre, ¿no? Cuando dices la independencia y ves lo que pasó en Morelos, cuando ves la revolución, la guerra liberal, en fin, no tengo duda de que ahora va a haber los propios procesos de transformación. Acompañado, por ejemplo, de los niveles de marginalidad que tiene un estado como Morelos, ¿no? Es muy increíble, ¿no? Un lugar que tiene cierta condición de desarrollo, pero que una proporción muy importante de su población está en pobreza. Y es lamentable. Me parece que el momento de ahora es fascinante, por lo menos más allá de los gobiernos, para construirnos el horizonte de sociedad que queremos. Más allá de los gobiernos. ¿Es cierto? Más allá de los gobiernos son medios, no son fines. Los partidos políticos son todos medios, no son fines. Claro. ¿No? Andrés Manuel está ahora gobernando, pero se va a ir, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es ¿qué vamos a hacer? Va más allá de eso. Y yo creo que el dilema que tenemos es ¿cómo construimos sociedad más allá de gobiernos y partidos?
porque eso es entonces una lógica de construcción democrática muchísimo más sólida, sustentable y verdadera. No, contundente me parece la declaración. De verdad nos llevamos mucho que pensar, mucho que asimilar. Reitero, independientemente de partidos, como bien mencionas, de posturas incluso, el tema, todos somos seres humanos, tenemos familia, tenemos seres queridos, queremos lo mejor para nuestros hijos y en menos estaremos pendientes de tu desempeño, de lo que de alguna forma puedas lograr. Es interesante siempre escucharte, los aplausos te los llevas tú siempre. No, gracias. Ojalá los aplausos también van acompañados de otras tantas cosas más. Pero de verdad te agradecemos, nos has puesto tu tiempo. Un abrazo a la Jornada Morelos, que esté muy bien.